Hola, buenas tardes a todos. Hola. Saludos a todos allá donde estéis escuchándonos. Una vez más, dar las gracias a Galimplant por la invitación a compartir conocimientos en este tiempo de confinamiento. Vamos a salir todos muy sabios y con muchas ganas de practicar. Bueno, en este caso, no de practicar las complicaciones, que este tema no apetece, pero de practicar los conocimientos que estamos adquiriendo. Agradecer también a mis compañeros, a Pedro Serrano y a Juancho, compañero de la Universidad de Valencia, que es alumno de doctorado, está a punto de leer su tesis sobre una de las complicaciones que vamos a presentar. Recuerdo que hasta la semana pasada hablamos de algunas complicaciones relacionadas con la implantología. Algunas fueron muy sencillas, las vimos enseguida: la lesión de un diente adyacente, el desplazamiento de implantes al seno maxilar, y luego nos detuvimos más tiempo en las lesiones, en las complicaciones hemorrágicas, sobre todo en el hematoma sublingual. Después empezamos a ver las complicaciones nerviosas, básicamente el daño del nervio dentario inferior. Vimos hasta su prevención, que es muy sencilla, y nos quedó por ver las preguntas que nos hacían los compañeros, era sobre cómo manejarlo, ¿no? Entonces hoy vamos a ver el manejo en caso de que nos encontremos ante una situación de este tipo. Entonces tenemos una situación como esta. Hemos medido en un TAC, en un aorto, distancia al nervio dentario inferior, y por lo que sea, colocamos los implantes y el paciente refiere, pues, al día siguiente o a la semana siguiente, cuando viene a quitarse los puntos, un adormecimiento, y refiere que no se le ha despertado la zona. En ese caso, lo que está indicado hacer, lo primero que hacemos es una nueva radiografía. Idealmente, y hoy en día tiene sentido hacer una nueva tomografía computerizada de haz cónico, para ver la relación entre nuestro implante y el canal del nervio, que vemos aquí en esta imagen como es vecina, ¿vale? No está atravesándolo, pero sí que está demasiado cerca. No nos acaba de gustar que está a menos de 2 milímetros. Pues el siguiente paso debe de ser, por motivos tanto clínicos como por motivos médico-legales, debemos de establecer el nivel de disfunción neurosensorial. Es decir, objetivizar en la medida de lo posible los efectos de este daño sobre el nervio. Para esto están descritos diferentes tipos de test, mecanoceptivos, nociceptivos. En nosotros, a nivel de práctica clínica, la verdad es que lo que hacemos es lo siguiente. Básicamente marcamos el área que está con una sensación alterada, con una sensibilidad alterada. Con una sonda de las que tenemos de boca, pinchamos al paciente en diferentes direcciones, desde el otro lado, nos acercamos a la zona afectada, o desde distal hacia la zona afectada, y cada vez que llegamos a un sitio donde el paciente deja de sentir o siente de forma diferente, nos va a avisar y lo pintamos con un rotulador. Cuando tenemos una serie de estos puntos creados, ya acabamos de cerrar el círculo. Y lo más importante de todo es hacer este dibujo y después hacerle una foto frontal, de forma que podamos repetirla en las siguientes visitas para comprobar que esa área está estable y no mejora, o sí que va cambiando y se va reduciendo en el tiempo. El siguiente paso es sacar los implantes. Las guías dicen parcial o totalmente. La realidad es que si hemos puesto el implante correctamente, es decir, que hoy en día sabemos que colocar los implantes a un correcto nivel apicoronal, es decir, no ponerlos demasiado profundos ni demasiado crestales, ni demasiado superficiales, es fundamental para el éxito de los implantes a largo plazo. Si lo hemos dejado demasiado subcrestal, podríamos sacarlo parcialmente. Pero si en la cirugía lo hicimos bien y nos quedó el implante en la posición apicoronal que nos gusta, es posible que tengamos que retirarlo completamente, que es lo que habitualmente hacemos, ¿vale? Ante una situación de un potencial daño nervioso, es tan grave la complicación que no vale la pena estar pensando en los implantes. Entonces, lo que aquí os aconsejamos es que, ante la duda, lo retiramos. Cuanto antes lo retiremos, mejor, ¿vale? Porque está demostrado que la retirada temprana favorece que se recupere esa lesión nerviosa. Y lo que hacemos en un segundo momento, cuando ya esté recuperado el paciente, si se anima, es colocarle implantes de una longitud menor, para dejar ese margen al nervio que sí que buscamos, de al menos 2 milímetros. Entonces, está demostrado por algunos estudios que hay sobre el tema de retirada de implantes y lesiones del nervio dentario, que es un estudio también de Tara Renton, que mencionamos la semana pasada, que es
pues es la presidenta de los cirujanos bucales de Inglaterra y está muy especializada en lesiones del nervio dentario. Tiene una web dedicada a esto que si a alguien le interesa que nos pregunte porque tiene una web con muchísima información al respecto. Y los estudios de Tala-Renton demuestran que la retirada temprana de los implantes, especialmente cuando es en las primeras 36 horas, minimiza y generalmente resuelve la neuropatía del nervio alveolar inferior. Pero ¿qué hacemos en una paciente como esta? Que es una paciente que viene a nuestra consulta con implantes colocados en otra clínica hace 3 años, con neuropatía también hace 3 años. Es decir, es de larga evolución. Ya no nos sirve ese apoyo de Tala-Renton diciendo que en las primeras 36 horas va a recuperarse el nervio. Aquí hace 3 años que tiene la lesión porque tiene 3 años los implantes. Hacemos una tomografía computerizada, veis que es un caso antiguo. Esta no nos dice mucho, pero en la siguiente, en los cortes, sí que vemos que pues, hay uno de los implantes que está tocando el nervio, comprimiéndolo, sino atravesándolo, y otro de los implantes está por fuera de la cortical lingual. Es un implante que se sale hacia el suelo de boca. Obviamente son implantes que están para retirar con un extractor, se extraen, se coloca algo de biomaterial para regenerar, un poco de colágeno y se cierra. Y veis cómo pues, es un beta-fosfato tricálcico, con lo cual la mayor parte del biomaterial se reabsorbe. Vemos la situación al cabo de unos meses que la paciente se anima a ponerse implantes nuevos y vemos los 3 implantes colocados. Vemos cómo ha cambiado la situación desde cómo estaba a cómo está ahora, con implantes más cortos, sin riesgo de lesión del nervio. Entonces, esta paciente, incluso aunque hace 3 años que tiene la lesión nerviosa, está indicado retirarle los implantes porque suelen mejorar. Si no mejoran al 100%, como en este caso, a esta paciente se le fue el dolor, se le fue la hiperalgesia que tenía, pero le quedó algo de hipoestesia, le quedó un poco de adormecimiento. Pero su calidad de vida mejora notablemente, ya que ya no tiene dolores. Y después también tenemos algunas armas a nivel farmacológico, que suele comentarse el dar corticoides o antiinflamatorios no esteroideos, o las dos, que tiene sentido porque la mayor parte de las lesiones nerviosas no las estamos causando por un daño real de cortar el nervio, sino porque estamos inflamando la zona, ¿vale? Por tocar la zona, trabajar en cercanía del nervio, esto provoca una inflamación, provoca también un sangrado y está habiendo una compresión del nervio, más que un corte. Entonces, prescribir antiinflamatorios tiene sentido para que esa inflamación se reduzca lo antes posible, que se recupere el nervio y además es que cuanto más tiempo dure la inflamación, pues esta inflamación comprime y causa isquemia, con lo cual lo que nos interesa es reducir la isquemia lo antes posible para que el daño permanente sobre el nervio no llegue a ocurrir. Y luego también tenemos otra arma que esta la he incorporado, actualicé la presentación para darla ahora para estos webinarios de Garimplant y lo hice porque es una pregunta que suele repetirse. Cuando hablo sobre este tema en algún foro, pues suelen preguntar qué ocurre con la vitamina B. La realidad de la vitamina B es que no hay ningún estudio clínico de implantología y tampoco prácticamente de odontología. Lo que sí que hay es estudios in vivo en animales, pues estudios como el que os presento, que es un estudio relativamente reciente, de una revista de un nivel de impacto altísimo, ¿vale? Son revistas muy superiores a las revistas de odontología, y esto es un estudio que está hecho en ratas a las que se les lesiona el nervio ciático y se les da, a la mitad de las ratas, se les da un complejo de vitamina B. Y entonces veis aquí en la figura número 1 los niveles de vitamina B, sobre todo fijaros en la vitamina B12, que es la más importante, de hecho es la que destacan dentro del complejo de vitamina B, que tiene diferentes vitaminas B, la más importante es la vitamina B12. Y vemos cómo control son las ratas que no se les ha lesionado el nervio, ¿vale? Son ratas sin lesión nerviosa, y después tienen diferentes ratas que sacrifican a la hora, a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24 horas, a los 3 días y a los 7 días de haberles lesionado los nervios. Vemos sobre todo cómo
En el primer momento, en el momento más agudo, a la hora y a las 6 horas y a las 12 horas de haber lesionado el nervio, hay una diferencia muy grande en los niveles de vitamina B12 a nivel de los nervios de las ratas control, sin lesión, y de las ratas lesionadas. Es decir, la vitamina B12 cambia mucho cuando hay una lesión nerviosa, disminuye mucho. Entonces, esto ya que esté disminuida, ya puede indicarnos que tiene sentido que lo complementemos, que le demos al paciente, porque va a tener un rol. Y de hecho, en otro estudio como es este, se ve muy claro. Esto es un estudio también en ratas, también con el nervio, este es un nervio femoral, el que le lesionan a la rata, y se estudian marcadores de la inflamación por medio de anticuerpos e inmunosfluorescencia, ¿vale? Entonces, las imágenes son muy bonitas, pero quiero que os fijéis en las gráficas. La gráfica que vemos aquí gráficas a 1 día, a 3 días y a 7 días. Entonces, sobre todo, fijaros, a 1 y a 3 días, el O es el grupo que se le ha cortado el nervio. Y el OT es las ratas a las que se les ha cortado el nervio y además se les ha dado el complemento vitamínico de vitamina B. Vemos cómo el grupo que se le ha dado vitamina B, al día y a los 3 días, los marcadores proinflamatorios son mucho menores, ¿vale? Y del mismo modo, los marcadores antiinflamatorios son mayores en los grupos que les da vitamina B. Entonces, cuando damos vitamina B, se reducen los marcadores proinflamatorios y se aumentan los marcadores antiinflamatorios, como es la interleucina 4. ¿Vale? Entonces, a nivel biológico, tiene sentido. No sabemos si hace efecto o no en nuestros pacientes. Muchas veces pensamos que es más placebo que otra cosa, pero que sepáis que sí que tiene sentido biológico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestro protocolo? Pues suplementamos con vitamina B, ¿vale? Cuando son estos casos que vemos muy claramente que estamos lejos del nervio, quizá pues no hace falta y únicamente retiramos los implantes, damos corticoides y el vitamina B nos lo guardamos como plan B, o también podemos prescribirlo desde el primer momento, ¿vale? Porque en el periodo agudo tienen potencial demostrado de reducir la neuroinflamación y de promover la neuroregeneración. Y cuando lo damos, pues lo damos un comprimido al día de 15 a 30 días. Y por último, el tema de manejo del nervio. ¿Qué hacemos si pasan unos meses y no hay mejoría? ¿Vale? Le dibujamos al paciente este círculo en el mentón, le hacemos la foto, lo citamos al paciente cada semana o cada 2 semanas y van pasando los meses, 2, 3 meses, y vemos que no hay nada de mejoría, ¿vale? Pues estos son casos afortunadamente muy raros, nos ocurren muy pocas veces, pero cuando esto ocurre, pues llega un momento en el que la única alternativa es que el paciente se va a quedar así o referir al neurocirujano. La degeneración, referir al neurocirujano, si lo vamos a hacer, conviene hacerlo pronto, ¿vale? No dejar que pasen más de 4, es decir, si a los 2 o 3 meses no hay mejoría, referirlo ya y decirle al paciente que vaya ya, que no se espere más pensando a ver si mejora o si no mejora. Porque el fragmento distal, si ha habido un corte del nervio, la parte distal del nervio, la que queda sin conexión con el resto del nervio, se va a empezar a degenerar a partir de los 4 o 6 meses. Con lo cual, si tienen que hacer una cirugía regenerativa para restaurar ese nervio, tiene que ser, cuanto antes sea, mejor será el pronóstico. La verdad es que estas cirugías en el entorno español, al menos hasta ahora, han sido raras. Si vemos los estudios científicos que hay, que no son muchos, son generalmente estudios que vienen de Estados Unidos. Posiblemente no porque sean mejores cirujanos, obviamente los neurocirujanos, sino porque tendrá algo que ver con el tema de los seguros y el tema de las denuncias de los pacientes que tienen daños en el nervio dentario, en el nervio lingual. En Estados Unidos los pacientes tienen más tendencia a la denuncia y los seguros contactarán con neurocirujanos para paliar las consecuencias. Algo por ahí debe haber, no lo sé, estoy elucubrando, es adivinando lo que puede justificar esto, pero que sepáis que sí que están descritas las técnicas, hay estudios al respecto y seguro que poco a poco también los neurocirujanos españoles actuarán porque son cirugías que para ellos no difieren de otras cirugías que hacen en el resto de cuerpos, en el resto de nervios del cuerpo. Entonces veis este estudio, por ejemplo, que es uno de los que encontré, de los que más me gustaron, porque es una muestra muy amplia, son 186 lesiones de nervio alveolar inferior de este grupo de trabajo, publicados en 2012, y lo primero que miramos es por qué ocurre, ¿vale? Entonces tenemos que, a nivel de implantes, 15 de estas lesiones eran causadas por implantes, luego había
por fractura mandibular, por extracción de cordales quirúrgicos y, bueno, pues patologías quísticas, tratamientos endodónticos, diferentes motivos. Todos con lesiones del nervio vagal inferior. Y luego nos cuentan los métodos de reparación. Lo pongo simplemente a modo de curiosidad para que veáis que hay cosas que se pueden hacer en estos nervios, si llegamos a tener el problema de cortar un nervio, pues que no es el final, que aún hay algunas armas que podemos derivar al paciente y puede mejorar su situación. Por ejemplo, decompresión, neurolisis, que esto dañan las fibras nerviosas estos son pacientes normalmente que tienen dolor, pues lo terminan de dañar para que deje de tener dolor. Luego, neurografía quiere decir suturar el nervio, suturar los dos fragmentos de vuelta. Y el tratamiento más utilizado fue utilizar injertos de nervio autógeno, autólogo, ¿vale? Obtienen nervios generalmente del pie y lo trasplantan a la boca para regenerar, ¿vale? Y veis que bueno, el 38% de los casos se tratan de esta forma. Y la verdad es que va bien. Como veis aquí, nos reportan la tasa de éxito estos autores y con las diferentes técnicas, pues cada una en su indicación que eligen los operadores, pues en general son técnicas que funcionan. Veis que la sutura del nervio y el nervio autógeno, ¿vale? El injerto de nervio del propio paciente, pues están por encima del 85% de éxito. O sea que los neurocirujanos tienen mucho éxito en este tipo de intervenciones. ¿Vale? Visto esto, que era la parte que me preguntó más gente en el anterior webinario, por supuesto luego en las preguntas podemos volver atrás y repasamos si algo no ha quedado claro o si alguna cosa ha faltado, pues siempre me encanta de las preguntas mejorar las charlas en el futuro. Entonces ahora tenemos un premio y es que como varios compañeros nos dijeron que les había gustado mucho la parte de anatomía que dio Pedro para hablar de las complicaciones hemorrágicas, pues Pedro le apetecía y ha preparado para este webinario una presentación sobre anatomía para repasar la anatomía de los nervios de los que hemos estado hablando de complicaciones, ¿vale? El nervio dentario, el nervio lingual, el nervio mentoniano. Entonces voy a dar paso ahora a Pedro Serrano, nuestro compañero de Málaga, que como sabéis es un experto en anatomía. ¿Vale? Entonces, Pedro, cuando quieras. Bueno. ¿Se me ve mi pantalla ya? Estoy ya ahora. Bueno, muchas gracias por la presentación y nada, un saludo desde Marbella, Málaga, sur de España. Y la charla o la parte que he preparado de anatomía es simplemente para contaros que, bueno, quería empezar con esta lámina que es el libro de Gray, que era un libro antes de ser una serie de televisión. Y la anatomía no ha cambiado, la verdad, en todos los años que se describen, se encuentran nervios nuevos, se encuentran cosas, pero no ha cambiado la anatomía ni la forma de aprenderla, porque realmente la mejor manera de aprender anatomía es mediante la disección anatómica. La disección anatómica te permite poder situar las estructuras en los tres planos del espacio, en encontrar relaciones entre estructuras diferentes, entender de grosores, entender densidades de estructuras. Entonces, bueno, simplemente ese apunte y deciros eso, que aquí, como podéis ver, el nervio trigémino tiene un ganglio, que es el ganglio semilunar de Gasser, y tiene tres ramas, una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. La rama mandibular es la más compleja del nervio y el nervio trigémino, el quinto par craneal, es un nervio que recoge la sensibilidad de la cara y aporta inervación motora a todos los músculos de la masticación. Entonces, desde el punto de vista dental o maxilofacial, es una estructura muy importante y es una cosa con la que trabajamos cada día. Entonces, voy a ver si puedo pasar a diapo. Me enorgullece decir que el máster del doctor Peñarrocha, de los profesores Peñarrocha, la verdad que siempre apuesta por la anatomía y a mí me parece súper útil. Como podéis ver, estas son prácticas de anatomía en las que el alumno coge su cabeza y va disecando. Aquí quita el plano de piel, quita el plano de tejido celular subcutáneo, va encontrando estructuras con la ayuda de profesores, se le ponen retos para que encuentren ciertas estructuras. Entonces, bueno, pues agradecerles una vez más que siempre apuestan por calidad. Como ya se ha hablado de parestesias,
a nivel del nervio alveolar inferior, quizás toma relevante importancia la fosa infratemporal. La fosa infratemporal, si en esta imagen que estáis viendo es de un cráneo atrófico en el que hay un maxilar atrófico, aquí tenéis el maxilar, la fosa nasal, la fosa orbitaria, la apófisis cigomática del hueso maxilar, y en la parte posterior del maxilar, donde se articula con el hueso palatino, con el esfenoides, encontramos la fosa ptericopalatina. La fosa ptericopalatina es una estructura muy interesante porque por ella pasan un montón de estructuras que nos afectan en el día a día. Cuando vemos esta lámina del Prometheus, aquí se describe perfectamente y se ve muy bien la estructura de la rama mandibular, que es la que vamos a estudiar porque es la que comprende el nervio lingual y el nervio alveolar inferior. Y como podéis ver aquí en la lámina, pues se hace un corte y tenemos el ganglio gaser, que es el que hemos visto en el Gray, una rama oftálmica, una maxilar y una mandibular. Esta rama mandibular, en su extremo terminal, va a dar dos ramas que son las ramas que podemos producir una parestesia potencialmente, que es la rama lingual y la rama alveolar inferior. En este recorrido va a dar ramas que va a ser de tipo motor y de tipo sensitivo. Tipo motor, pues porque va a inervar el músculo pterigoideo, el músculo bucinador a través del nervio bucal, que es otro de los nervios que tenemos que dormir muchas veces cuando trabajamos en zona posterior mandibular, o el tensor del velo del tímpano, el tensor del velo del paladar o del tímpano, que es esta zona de aquí. También recoge la sensibilidad de la zona parietal con el nervio auriculotemporal o los nervios temporales también. Tienen nervios temporales que también son motores. Entonces, forma parte del quinto par craneal, el nervio trigémino. Como sabéis, los pares craneales pues se sitúan en el mesencéfalo, en el tronco del encéfalo. Aquí tenéis una vista del endocráneo, donde está la silla turca, y la parte de emergencia de estos nervios va a ser a través de este hueso, que es el hueso esfenoide. Si nos vamos a una vista endocraneal, pero un poquito más lateral, como podéis ver aquí tenéis la silla turca, el hueso occipital, el hueso temporal, y en color salmón, en este color rosáceo, tenemos el hueso esfenoide. Esta es la ala menor, el ala mayor. El hueso esfenoide tiene ciertos orificios, que son los que tenéis aquí, que es la hendidura superior orbitaria, el agujero redondo mayor y el agujero oval. Y en la imagen de la derecha podéis ver una fotografía de una disección real donde se ve el ganglio de Gasser o ganglio semilunar. Adivinar por qué tiene ese nombre, porque si veis la forma que tiene una forma de semiluna. Aquí tenemos la primera rama del trigémino, la rama maxilar del trigémino y la rama mandibular, que va a pasar por el agujero oval. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mirar desde fuera e ir a buscar la salida del agujero oval dentro de la fosa infratemporal. Esto es un modelo anatómico, una disección anatómica, una visión lateral en la que se ha quitado el hueso cigomático, como podéis ver aquí, se ha eliminado el músculo masetero, y lo que tenemos es la inserción del músculo temporal en la apófisis coronoide. O sea, se inserta en la apófisis coronoide y en el borde anterior de la rama de la mandíbula. Si seguimos quitando estructura, vamos a quitar el músculo bucinador, vamos a quitar el músculo temporal y ya lo que tenemos es la fosa infratemporal, como podéis ver aquí debajo. Y si seguimos avanzando en la disección y cortamos parte de la rama de la mandíbula, nos vamos a encontrar con esta imagen de la izquierda. Aquí lo que estamos viendo es el músculo pterigoideo lateral, que se inserta en la apófisis, la lámina externa de la apófisis del hueso palatino y se inserta en la cabeza del cóndilo. Por aquí delante de este músculo, que es el que nos ayuda a hacer la lateralidad de la mandíbula, nos vamos a encontrar el nervio bucal. El nervio bucal va directamente al bucinador y inerva la mucosa yugal, la cara interna y la cara externa. Entonces va repartiendo ramas y si quitamos el pterigoideo ya podemos ver la fosa pterigomaxilar en su porción más interna, la pterigopalatina, y estas son las ramas de la tercera rama, las ramificaciones de la tercera rama del trigémino. Y ahora vamos aquí y comparamos esta imagen con la imagen que tenemos de la lámina. Como podéis ver, la realidad es mucho más bonita que la representación. Aquí tenemos la porción del hueso palatino y esta sería la entrada del hueso, del nervio alveolar dentro del hueso mandibular. Esta sería la língula
Este es esto que queda aquí debajo, este músculo es el pterigoideo medial, que es el músculo hermano o gemelo o simétrico, mejor dicho, del masetero. Hace la misma forma que hace el masetero por fuera, pero desde la parte de dentro. Estos son ramos motores y ramos sensitivos. Ese sería, aquí arriba tendríamos el tensor del tímpano, el velo del paladar, el aurículo temporal, el nervio bucal, y estas dos terminales son el alveolar inferior y la rama lingual. Si seguimos avanzando en la disección y seguimos el recorrido de estas dos ramas, lo que vamos a tener es, vamos a ver el alveolar inferior dentro del hueso mandibular, las ramas que da, cómo termina emergiendo por fuera del orificio mentoniano y da una ramificación, se abre en ramillete, como podéis ver, tenemos aquí distintas ramas, incluso da una arteria incisiva o una terminación incisiva a la zona anterior, y si quitamos, retiramos todo este hueso que tenemos aquí, lo que vamos a ver es el trayecto del nervio lingual, que hace un trayecto muy parecido, pero por la cara interna de la mandíbula, para terminar en la punta de la lengua. Si hiciésemos una representación esquemática, quitando estructuras, pues podríamos ver que estas dos ramas terminales bajan, esta se mete por dentro de la língula, dentro de la rama de la mandíbula, accediendo al cuerpo y saliendo por el orificio mentoniano, y esta rama lingual es más anterior y más medial, y va pegadita a la cortical interna mandibular. Por eso, en este caso, que tenemos, por ejemplo, aquí un cordal, este era un modelo que hicimos una fotografía, que tuvimos la suerte que tenía un cordal semi-incluido, pues a la hora de hacer una incisión, vamos a hacer una incisión supracrestal y un colgajo espesor total para arrastrar todo el nervio y las partes nerviosas, las terminaciones nerviosas que nos llegan aquí. Este ramo que se representa justo antes de la salida es el ramo miloioideo. El ramo miloioideo inerva el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Cuando tenemos un cráneo seco podemos ver perfectamente cómo hace una impronta en la cara interna de la mandíbula. En una visión anterior, esto es el músculo miloioideo, la arteria que la vimos el otro día, la arteria lingual, la submentoniana y el nervio lingual, cómo va buscando la punta de la lengua y va haciendo ramificaciones. También recordaros que en la salida, en lo que hemos visto, el agujero oval allá arriba, hay unas fibrillas del séptimo par, que es el nervio de la cuerda del tímpano, que acompaña a este nervio para recoger la sensación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando vamos a rehabilitar a un paciente con implantes no vamos a encontrar una anatomía perfecta, ni una anatomía que se describe, la que describimos en los libros, porque vamos a encontrar una anatomía de atrofia. Es decir, vamos a ver, estos son cortes parasagitales del maxilar superior, de la mandíbula, y en los cortes parasagitales lo que vamos a ver es que hay un diente, hay una pérdida de dientes, y hay un proceso de reabsorción en el que se pasa por distintas etapas hasta llegar incluso a partes de depresión dentro del hueso. Esta es la clasificación de Tower y Howell del 88. Pero bueno, es un proceso evolutivo dentro de un proceso de envejecimiento, de atrofia. Entonces, vamos a tener en un cráneo dentado unas estructuras muy anatómicas muy conservadas y sin embargo nos vamos a ir a un cráneo atrófico, con los maxilares atróficos, con signos de envejecimiento, sobre todo el maxilar superior, vamos a ver un patrón de atrofia de fuera a adentro. Y en la mandíbula, curiosamente, de dentro a afuera. Por eso también muchas veces, además de que la pérdida de contacto favorece que haya una sensación de prognatismo mandibular, también vamos a tener un prognatismo real por la parte ósea por la parte ósea propia de la reabsorción. Entonces, en el complejo maxilomandibular, lo que vamos a tener es que rehabilitar en muchas ocasiones una parte dentaria y una parte ósea dependiendo del grado de atrofia que vayamos a tener. Esto tiene relación con el tema de la localización del conducto y la localización de los nervios dependientes del grado de atrofia. Por dar unas pautas generales, lo que podemos decir es que el agujero mentoniano tiene una forma ovalada en el 54% de los estudios, el 54% de las mandíbulas que se estudian, y una forma más redondeada en un 46%. Mi opinión personal es que se debe a un cierto grado de atrofia. Cierto grado de atrofia, a medida que se va haciendo más atrófico, se va erosionando. El foramen, porque tengáis una referencia anatómica, que siempre nos gustan tener números absolutos, tiene una media
de diámetro de unos 3,59 milímetros, más o menos 8, entre 3 y 4. Es simétrico, su localización en 85,7% de los estudios, es en 85,7% es simétrico en los modelos, y el espacio interforaminal tiene de media entre 45 y 55 milímetros. También, a modo de curiosidad, decir que se encuentran a veces conductos accesorios, raras veces, pero en un 5% de los pacientes que atendemos, en teoría, según las series que hay, pueden presentar un conducto accesorio. Me hizo mucha gracia el otro día que David presentase este artículo, porque este artículo él lo descubrió y le encantó, pero yo lo sufrí, porque este artículo se publicó más o menos en la época en la que yo estaba en el Hospital General de Valencia. El doctor Sanchi, el primer firmante del artículo, era mi tutor allí en el Hospital General, y como Sanchi es una persona fenomenal y es un trabajador incansable y un soñador, porque a mí me encanta. En las 40 o 50 ortopantomografías que hacíamos de primera visita cada mañana, buscábamos conductos mandibulares o buscábamos orificios o buscábamos alteraciones anatómicas, porque la vocación de Sánchez siempre ha sido de enseñar. Y bueno, me encantó que lo recordase David, porque me pareció fabuloso. Nosotros tuvimos la suerte en las muestras que fotografiamos de encontrar un conducto accesorio. Como aquí podéis ver, hay dos agujeros, dos orificios mentonianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si vamos a trabajar en esta zona y hacemos un despegamiento de un colgajo, puede que el primer orificio que nos encontremos sea este posterior, y planteemos nuestro tratamiento para hacerlo entre este orificio y el del otro lado, y que realmente no nos demos cuenta de que aquí arriba tenemos un conducto accesorio. Estos dos conductos, por supuesto, de estos dos conductos emergen fibras nerviosas que van a inervar el labio inferior y la zona de mentón. Entonces es interesante que estemos alerta y que lo tengamos siempre presente, que puede haber algún tipo de alteración. Volviendo a una alteración de la normalidad, porque no hay ninguna alteración patológica, claro. Volviendo dando valores absolutos del conducto dentario inferior, el diámetro del conducto se describe en los artículos que se publican en 2,52 milímetros y se reparten más o menos. Sabes que el paquete vasculonervioso va comprimido totalmente dentro del conducto, pero las medidas del nervio, para que todo el mundo tenga una idea de los valores, que pues, si vemos un nervio al hacer un despegamiento de la carie interna de la mandíbula, es de 1,84 milímetros, y la arteria de 0,4 y la vena de 0,5. Por las características anatómicas que tiene este conducto, entra por la rama interna de la mandíbula y sale por la cara externa del cuerpo mandibular. Entonces tiene un trayecto de dentro a afuera, en el que se describe que a la altura de los segundos molares se encuentra a unos menos de 2 milímetros de la cortical interna. Eso es una referencia anatómica que nos puede servir a la hora de hacer una cirugía. Y se encuentra equidistante, normalmente a la altura del segundo premolar, con una media de 5,4 milímetros de una pared de una cortical a la otra cortical. La curva suele ser catenaria, aunque también se ha descrito de otra manera, ya sean descendentes o según la posición de entrada y salida, incluso puede ser hasta recta. Entonces, para terminar, lo último que yo quería remarcar es que en esta mandíbula que está dentada, podemos mirar la lámina, la basal, hueso basal, el orificio mentoniano, la línea oblicua externa y la línea oblicua interna, y podemos ver que a medida que se va haciendo la atrofia, se van atrofiando los huesos, esta estructura se va manteniendo constante, porque lo que vamos a perder es fundamentalmente el hueso alveolar, que es la parte que alberga los dientes una vez que estos dientes se han perdido. Por lo tanto, en una clase 2 de Cowell-Howell, lo que vamos a tener es un proceso atrófico, no tenemos dientes. Lo que vamos a tener, por ejemplo, en este caso, que parece que este cadáver tuvo una enfermedad periodontal o tuvo una pérdida de la tabla cortical, lo que vamos a ver es un proceso atrófico que va a tener relación, porque, bueno, nos va a comprometer el tratamiento, mientras que el orificio mentoniano, la cortical externa y la interna se van a mantener en el mismo sitio, igual que la apófisis piramidal del músculo mentoniano. En una clase 3 ocurre exactamente lo mismo. El reborde se va redondeando, a veces es insuficiente para poder poner implantes dentales, requieren de un tratamiento previo, de rehabilitación o de remodelación, y el orificio mentoniano, la cortical, la línea oblicua externa, la cortical externa y la línea oblicua interna
se mantienen constantes. En una clase 4, en una cresta en filo de cuchillo, pues vamos a tener lo mismo. Ya se hace más superficial el orificio mentoniano, la línea oblicua externa se mantiene en el sitio, aunque el reborde alveolar se va perdiendo, y la interna igual. También la posición del mentón pues, se mantiene invariable. En una clase 4 se hace mucho más superficial y ya tenemos una cresta alveolar plana, porque ya ha habido un proceso de evolución. Esos son los típicos casos en los que se marca mucho la línea oblicua interna, como podéis ver aquí, se hace mucho más acentuado la glándula submandibular, la fosa que alberga la glándula submandibular, la fosa submandibular, y en clases 5 ya hay incluso hasta una depresión del reborde y queda a nivel de la línea oblicua interna en este caso y la línea oblicua externa en este lado que es más próximo a nosotros. Por lo tanto, simplemente remarcaros que en los libros quizás vemos estas láminas que son preciosas. Este es el Néter, un libro de toda la vida y sirve de forma esquemática para aprender anatomía, pero podemos pensar que, mira, aquí por ejemplo tenemos el nervio alveolar inferior y el nervio lingual, parecen ramas de un árbol y terminan dando ramificaciones, se van haciendo ramificaciones aquí en la salida del mentoniano, pero la realidad es que cuando nos vamos a una disección de anatomía, a un modelo real, esto es el nervio, el paquete vasculonervioso del nervio de la mandíbula con el nervio, la vena y la arteria, esta es la basal mandibular. Aquí lo que tenemos es que una vez que hemos retirado la piel y esta es la mucosa mandibular, la mucosa vestibular desde dentro, podemos ver que al hacer la ventana y al emerger el nervio, lo que vamos a ver es una ramificación. El nervio se abre como si fuesen ramas y se parece, no se parece en nada al modelo anatómico que podemos ver en un libro de anatomía, sino que se parece mucho más a esto, a un cable con múltiples cables dentro, que son los que conducen los impulsos nerviosos y sus aislantes alrededor, y por lo tanto, si tenemos una lesión del nervio, en cualquiera de estos niveles va a afectar muy diferentemente a los pacientes que tengamos. Me refiero a que cuando hacemos este mapeo, que nos ha explicado el profesor Peñarrocha, al hacer este mapeo lo que vamos a encontrar son unos patrones muy diferentes que muchas veces podríamos pensar que se tratan de nervios distintos, pero realmente es el nervio mentoniano, el mismo nervio alveolar inferior que está dañado en su trayecto en alguna zona o está inflamado transitoriamente y puede coger desde el bermellón hasta la zona cervical, puede no coger bermellón, puede ser menos localizado y coger más bermellón del labio, zona más mandibular sin tener completamente independiente de la boca, o más amplio o menos o más localizado. Entonces, nada, pues para terminar mi intervención, deciros que es un placer y que la anatomía, si de los que tengáis algún tipo de gusanillo, que os la abracéis, que siempre hay que revisitarla, siempre hay que volver a verla porque siempre se encuentran detalles y siempre se encuentran cosas interesantes que nos hacen mejorar en la práctica, nos hacen ganar seguridad también. Bueno, pues cedo la palabra al profesor Peñarrocha. Un saludo. Muchas gracias, Pedro. Bueno, espero que... La verdad que siempre es espectacular de escuchar. Yo he escuchado a Pedro muchas veces y siempre me quedo con la boca abierta. No sé cómo un dentista puede saber tanto de anatomía. Gracias. Entre tú y Juan me tenéis loco. Yo creo que puedo escucharlo 10 veces y no me quedo con la mitad. Bueno, la última de la que vamos a hablar es una complicación que a mí me parece que siempre hay que hablar de ella porque cuando se conoce es muy fácil detectar y tratar a tiempo, y si no se conoce, pues no se piensa en ella. Tenemos también aquí a Juancho, que como decía Juan Antonio Playa, Juancho es porque es amigo, que es, como decía, exalumno del máster, alumno de doctorado y a punto de ya dejar de ser alumno de doctorado, porque en cuanto el coronavirus nos deje, pues leerá la tesis. Y la tesis suya es, como ahora veréis que lo voy a presentar, es el estudio sobre este tema más importante que hay en la literatura. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora es de esto. Es la perimplantitis apical o perimplantitis temprana, hay diferentes nombres. Normalmente, según si la persona que está hablando es de origen endodóntico o cirujano, suele hablar más de
periodontitis, de una periimplantitis periapical, más tipo como la patología de cirugía periapical. En cambio, si la persona que habla es más de perio, pues suele hablar más de periimplantitis temprana. La primera vez que se define es en un libro, en un reporte de caso, perdón, de Sussman y Moss, y hablan de osteomielitis secundaria, como un desorden infeccioso inflamatorio en el periápice de un implante dental, un caso clínico. Después hay un capítulo, ya mucha gente más publica de este tema, incluido nosotros. Los que la llaman periimplantitis temprana son Rembert y Giovanoli en un libro muy famoso que tienen de periimplantitis marginal. Entonces, un capítulo de este libro se dedica a esta otra patología que es como la hermana pequeña o la hermana desconocida de la periimplantitis, sería la periimplantitis temprana. En esta patología definen que hay una pérdida ósea en el ápice del implante y, en cambio, la osteointegración a nivel coronal es normal. Esta patología de la que vamos a hablar, esta complicación, pues es poco frecuente, afortunadamente, pero pues tiene cierta incidencia. Entonces vemos aquí algunos de los estudios que hay, habla de 0,26%, otros estudios como Kirinen y colaboradores hablan de en torno a un 2%. Nosotros en nuestro primer estudio encontramos un 0,4%. Y en el último estudio, que es la tesis doctoral de Juancho, pues encuentra una incidencia a nivel de implantes. Juancho revisó 8.000 implantes colocados en el máster de cirugía bucal e implantología en los últimos 20 años. Revisó y encontró 58 casos, que eso son un 0,71% a nivel de implantes. A nivel de pacientes eran 46 pacientes de un total de 2.548, en torno a un 1,81%, ¿vale? Casi un 2%. Entonces, es una incidencia baja, pero es verdad que si somos una persona que se dedica a esto y colocamos unos 500 implantes al año, pues a un 0,7%, pues vamos a tener algún caso, 1 o 2 quizá, de media al año. Puede que algún año no tengamos ninguno y de repente otro año tengamos 3, ¿vale? Pero esa es la realidad de la situación. Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué tenemos que buscar en esta patología? Para los que no la conocen. Los que la conocen lo tienen claro. Los que no la conocen, pues ahora vamos a ir poco a poco desgranando lo que es. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Pues el diagnóstico es, como siempre, clínico y radiológico. Y esto se parece mucho a la cirugía periapical, a una patología, a una periodontitis apical, como en este caso, un diente endodonciado que da lugar por filtración a una periodontitis apical. Pues la periimplantitis es lo mismo. La periimplantitis apical debemos de mirar la clínica, separar el labio del paciente y observar. También, por supuesto, preguntarle qué siente, si siente dolor, si no. Y haremos también radiografías. Y no siempre veremos cosas, ¿eh? Ahora iremos viendo que en diferentes estadios de la enfermedad veremos o no veremos cosas. Esto es del trabajo de Juancho, ¿vale? Que lo he incorporado también para ahora, para el webinario, porque son artículos muy, muy recientes. Pues vemos que los signos y síntomas más frecuentes, el pus no lo es, ¿vale? El pus puede haberlos en la mitad de los casos y la otra mitad no. El dolor es tremendamente frecuente, ¿vale? Yo diría que es la más importante, aunque inflamación Juancho encontró en todos los casos. En los casos en los que sea muy leve, no la veremos, ¿vale? Puede que veamos casos en los que la inflamación la vea después, cuando conocemos que existe, pues veamos que está inflamado. Pero de primeras el paciente lo que nos va a decir es que le duele, ¿vale? En la mayoría de casos hay un dolor muy intenso. Y además es un dolor que este signo es patognomónico. Cuando al paciente le hemos colocado un implante, que puede haber sido más o menos sencillo, pero el paciente tiene un posoperatorio. Un dolor posoperatorio es una molestia en torno al 3, al 4, ¿vale? Nuestros pacientes cuando le ponemos implantes, pues les molesta, pero no rabian de dolor. Y al cabo de unos días, 5 o 7 días, esas molestias desaparecen. Y lo que ocurre es que en un porcentaje bajo de pacientes, de repente, al cabo de unos días, unas semanas, ahora lo veremos, ¿vale? Pueden pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, de repente les vuelve un dolor que no tiene nada que ver con el posoperatorio. Es un dolor completamente nuevo, un dolor mucho más agudo, mucho más intenso y que además aumenta cuando hacemos esta maniobra, que es con nuestro dedo
apretar a nivel del ápice. Cuando hacemos eso, al aumentar la presión, estos pacientes rabian de dolor. De hecho, saltan del sillón. ¿Cuándo ocurre? Pues ya os lo estaba adelantando. Esto es de la serie de Juancho, de la tesis suya. Entonces, la mayor parte de casos ocurre entre la segunda y la cuarta semana. Puede ocurrir en cualquier momento del proceso de desintegración, ¿vale? Para que sea definida como periimplantitis temprana, es una patología que ocurre antes de que carguemos la prótesis. Pero en la mayoría de casos, como veis, en torno a las 2-4 semanas. Y después, por analogía con la periodontitis apical en los dientes, clasificamos esta patología en 3 fases, que estas 3 fases nos permiten un poco predecir cuanto antes la diagnostiquemos y la tratemos, pues mejor va a ser el pronóstico, ¿vale? Aproximadamente conseguimos diagnosticar el 35% en la fase no supurada, la mayoría de casos la diagnosticamos en la supurada y un bajo porcentaje en la subaguda, afortunadamente, porque es la que tiene peor pronóstico, como ahora veremos. Entonces, lo que nos interesa es saber, como estamos muy acostumbrados los dentistas a diagnosticar esta patología a nivel de los dientes, nos interesa saber en qué se parece a la de los dientes y en qué no se parece. Entonces, en la fase primera, en la fase aguda no supurada, en esta fase tenemos en ambas entidades, en la periodontitis apical y en la periimplantitis apical, tenemos un dolor muy intenso, agudo, espontáneo y bien localizado, ¿vale? Es un dolor que el paciente tiene claro que es ahí. No tiene dudas de si es arriba, si es abajo, como ocurre con otras patologías de la boca. Además, la mucosa periapical puede estar inflamada. Si está, mejor para nosotros porque lo veremos más claro el diagnóstico. Pero también puede no estarlo, ¿vale? Eso no nos podemos fiar. Puede doler y que no vaya a una inflamación clara. Y luego hay otras características que hacen que nos confundamos mucho. Porque estos dientes que tienen periodontitis apical, cuando los percutimos, los golpeamos, aumentan al dolor, ¿vale? Esto lo tenemos claro cuando el paciente tiene un dolor, sabemos que le ponemos frío y es una pulpitis y le percutimos y es una periodontitis apical. En cambio, en el implante lo que ocurre es que al percutir el implante no aumenta de dolor y además suena bien, suena un sonido timpánico, el típico sonido de implante osteointegrado. Y esto se debe a que no tenemos ligamento periodontal. En el diente, como hay un ligamento periodontal, cuando lo percutimos, el diente se intruye y al aumentar la presión en el hueso periapical, ese aumento de presión es el que causa el dolor. En cambio, en el implante, como está anquilosado, es un implante que no está integrado todavía, pero sí que tiene, por la fricción sobre el hueso, tiene la estabilidad primaria. Entonces, cuando lo percutimos, no se intruye porque no hay ligamento, con lo cual, al percutirlo, no aumenta el dolor. Y además nos confunde porque es un sonido, al percutirlo, suena muy bien. Con lo cual, entre que no vemos, puede que no veamos nada. Bueno, y la última característica es que ni en los dientes ni en los implantes hay alteraciones radiográficas. En este momento, en la fase aguda no supurada, cuando de primeras viene el paciente, no hay signos radiográficos. Entonces tenemos una situación que si nos viene un implante con periimplantitis apical en esta fase tan inicial, tenemos a un paciente que dice que le duele mucho en el ápice del implante, la mucosa puede estar inflamada o no. Si está inflamada tenemos un poco más de ayuda, pero si no está inflamada no tenemos esa ayuda tampoco. Además, cuando lo percutimos no le aumenta el dolor. El implante lo golpeamos y suena bien. Y le hacemos una radiografía y no hay alteraciones. En resumen, tenemos un paciente que dice que le duele un implante mucho, pero que no vemos nada más. No tenemos ninguna otra información, solamente que le duele mucho. Entonces, aquí lo que obviamente nos ocurre a muchos y en muchos casos, incluso cuando lo conocemos, es que no tenemos seguridad de lo que estamos haciendo. Entonces, tendemos a dejar pasar el tiempo, decirle al paciente que lo veremos en una semana, darle antibióticos. Entonces, solamente si lo tenemos muy claro, si conocemos esta patología, sabemos el signo patognomónico de que le tocamos con el dedo en el ápice y aumenta de dolor, entonces actuaremos a tiempo. Porque si esperamos, lo que va a ocurrir es que la enfermedad va a progresar, ¿vale? Aquí tenemos un caso, ¿vale? Que este caso pues igual no es el ideal, es uno de los que tenemos. Son 2 implantes que se colocan en esta zona. Tienen además una curación un poco mórbida, pues un poco extraña, pero el paciente viene con muchísimo dolor, muchísimo.
no un dolor que pueda justificarse de esta dehiscencia de la sutura. A los 12 días. Hacemos una radiografía, no se observa nada y luego veremos cómo se resuelve el caso. Si la patología progresa, pues la única diferencia con la fase no supurada a la fase supurada es que hemos dado tiempo suficiente, el paciente ha sufrido unos días más y hemos dado tiempo a que la inflamación cause una osteolisis y lleguemos a ver la radiotransparencia. Con lo cual, en esta fase sigue doliendo mucho, la mucosa puede estar inflamada o no, el sonido a la percusión no duele porque sigue anquilosada, no aumenta la presión en el ápice, con lo cual no duele, y el sonido sigue siendo bueno. Y la diferencia aquí es que ya tenemos la ayuda de la radiografía, ¿vale? Aquí, por eso la mayoría de casos los diagnosticamos en esta fase, porque habrá casos de esta fase que los vimos una semana antes, no tenían radiotransparencia apical, eran aguda, no supurada, pero en el estudio retrospectivo de Juancho lo que pasaría es que muchas veces estos pacientes los veríamos y como no veíamos nada, no estábamos seguros, dimos una semana más de plazo. Y cuando el paciente vuelve, ha sufrido una semana más, pero ya tenemos la ayuda de la radiografía. Y vemos aquí un caso de este ejemplo. Vemos un implante inmediato después de extraer un diente temporal. Es un paciente que lleva un molar temporal. Lo extraemos, se coloca el implante en el mismo momento y 20 días después el paciente acude con mucho dolor a nivel del implante, un dolor muy agudo, bien localizado, intenso, que no se va con nada y a los 20 días aparece ya con un área radiográfica. Entonces aquí ya tenemos claro, tenemos la clínica y tenemos la radiología. En estos casos es más fácil actuar. Pero lo que ocurre es que si dejamos que pase el tiempo y esto no lo vemos, el siguiente paso es que el paciente viene en la fase subaguda. Que en la periodontitis apical lo que ocurre es que la zona de menor resistencia no es el ligamento periodontal, que es una estructura anatómica muy eficiente, muy bien desarrollada, con una evolución tremenda, y lo que ocurre es que la infección termina drenando por una fístula, normalmente por vestibular o por bucal, en función de la relación del ápice con las corticales. En esta fase el paciente ya no tiene síntomas, generalmente porque hay un drenaje y ya se libera la presión. En el diente fistuliza, el diente puede tener movilidad y tenemos radiotransparencia apical. En cambio, en el implante lo que ocurre es que, como no tiene ligamento periodontal, si tenemos mucha suerte, que las corticales son finas y el ápice está cerca de las corticales, puede que haya una fístula. Pero si no tenemos tanta suerte, lo que ocurrirá será esto. Será que la vía de menor resistencia no es una fístula por vestibular o por palatino, sino que es el margen de osteointegración. Va a acabar supurando, destruyendo todo el hueso en contacto con el implante hasta que puede llegar que nos encontremos que el implante fracasa y tiene movilidad, ¿vale? Que es lo habitual. Y aquí lo que vamos a ver en la radiografía es una imagen como esta, ¿vale? Que ahora veremos en un caso. Entonces, este es un implante colocado en hueso maduro, en un 22, y a los 25 días el paciente tiene dolor, inflamación, y ya vemos una fístula y vemos esta situación, ¿vale? Entonces, ese sería el caso ideal, que ha fistulizado, pero no va a fracasar porque ha drenado por la fístula. Abrimos, luego hablaremos un poco más del tratamiento, que es esto, es una cirugía sencilla, abrimos, legramos, cureteamos, eliminamos todo el tejido inflamatorio y cerramos, una cirugía muy sencilla. Son inflamaciones inespecíficas de células gigantes multinucleadas, un inflamatorio inespecífico. Pero si no tenemos suerte de que drena por una fístula, esto es lo que ocurre. Esto es un implante inmediato por extracción en el 24, ¿vale? Que es un caso favorable para poner un implante inmediato. A los 18 días viene así. Viene ya con un absceso, un implante que tiene movilidad y una pérdida ósea por todo el eje, a lo largo de todo el eje del implante. El implante tiene un sonido además mate, un sonido de fracaso, de implante fracasado, tiene movilidad y simplemente el único tratamiento posible es la extracción. Entonces, esta patología, ¿por qué ocurre? ¿Vale? Nosotros pensamos que explica un porcentaje importante de los fracasos tempranos de implantes, ¿vale? No todos, pero un porcentaje importante sí que los explica. Entonces, recuerdo que el estudio de Juancho se realizó en pacientes tratados entre 1996 y 2016 y que lo que hacíamos era estudiar
la asociación de múltiples factores que ahora veremos con la presencia o la ausencia de patología periapical del implante o peritonitis temprana. El primer factor de riesgo que encontramos, que ya la literatura ya lo venía reportando, pero pues esta serie de casos que, pues como entenderéis, una patología que es tan rara, para poder tener 56 casos o 58 casos hay que estudiar miles de implantes. Pues en este estudio encontramos que dentro de los implantes inmediatos, el 8% de ellos tenían patología periapical del implante. En cambio, los implantes diferidos, el 0,3%. Entonces, el primer factor de riesgo es que pongamos implantes inmediatos. No quiere decir que no haya que ponerlos. Lo que quiere decir es que sabemos que cuando lo ponemos, sobre todo asociado al siguiente factor de riesgo, tendremos más riesgo de esta patología, ¿vale? Pero la mayoría de implantes nos van a ir bien, ¿vale? Entonces, no quiere decir que no pongamos implantes inmediatos, simplemente que sepamos que tenemos un riesgo de esta complicación. Vemos aquí, por ejemplo, un caso que es un implante inmediato, pero además veis que en casi se pone en hueso maduro entero. Entonces, tenemos un paciente periodontal con 3 dientes que queda muy poquito diente dentro de la mandíbula. Extraemos, ponemos los 4 implantes y a los 20 días uno de los implantes de los que iba colocado en uno de los alvéolos tiene dolor, inflamación e incluso vemos en la radiografía un área radiolúcida. Esto no somos los primeros en decirlo, ¿vale? Está publicado por otros autores. Por ejemplo, estos autores hace unos años lo relacionaban con implantes inmediatos porque se dejara un remanente de tejido inflamatorio, con lo cual lo que indican es que, ya lo sabemos, es lógico, cuando pongamos implantes inmediatos hay que comprarse unas buenas legras, unas buenas cucharillas para limpiar muy bien las paredes del alvéolo. El segundo factor de riesgo que encontró Juancho es que hubiera patología endodóntica en el diente adyacente o en el diente sustituido. Entonces vemos aquí, cuando el diente que hemos sustituido con un implante, sea inmediato o no, no hay lesión, solamente se daba esta patología en un 0,4%. En cambio, este grupo es el más importante. Cuando el diente a reemplazar tenía un área radiolúcida, el 11% de los implantes desarrollaban esta patología. Y cuando el diente vecino estando endodonciado, también aumentaba el riesgo. Es decir, cuando el diente a reemplazar estando endodonciado, un 3%. Cuando además de endodonciado tiene un área evidente, un 11%. Y cuando el diente adyacente tiene una endodoncia, multiplicaba por 2 el riesgo respecto a cuando el diente no tenía patología, ¿vale? Entonces, la patología endodóntica del diente adyacente o del diente sustituido también aumenta el riesgo. Y esto tampoco somos los únicos en decirlo, ¿vale? Simplemente es la serie más larga que confirma estas dudas, estas sospechas. Por ejemplo, estos autores de China, Zhou y colaboradores, publican una serie de 128 implantes colocados todos ellos adyacentes a dientes endodonciados. Y ellos, en su estudio, encuentran una incidencia de periodontitis apical de casi el 8%. ¿Vale? Entonces, se parece bastante a nuestra situación. Y a veces no hace falta que esté endodonciado. Vemos, este es un caso de nuestra serie, de la tesis de Juancho. 2 implantes colocados en el maxilar. Aquí no vemos nada, ¿vale? Vemos que tenemos un diente adyacente con una obturación bastante extensa. Y al cabo de unos días el paciente acude con mucho dolor, hacemos una radiografía nueva y entonces ya empezamos a sospechar que ese diente no estaba bien del todo. Vemos un área que se extiende desde el diente adyacente hacia nuestro implante mesial. ¿Vale? Entonces, la patología puede ser endodóntica del diente adyacente o puede ser el diente que vamos a sustituir. Y lo que ocurre es que puede que cuando es un implante inmediato está claro, pero cuando es un implante diferido, lo que ocurre es que a veces pueden quedar quistes residuales o cuerpos extraños, gutapercha, cemento endodóntico, y lo que hay es una patología que está inactiva. Hay un equilibrio entre el sistema defensivo, entre el organismo y ese quiste residual, y está asintomático el paciente. Pero de repente nosotros le ponemos un implante, hacemos un fresado que no es estéril, le ponemos un implante y estamos comunicando, estamos metiendo suciedad del exterior, estamos metiendo microbiota de la cavidad oral, la metemos a ese quiste residual asintomático.
y lo que hacemos es que lo estamos activando. Hay una sobreinfección y entonces se activa esta patología. El tercer factor que Juancho relacionó significativamente en su tesis doctoral con el riesgo de esta patología es la distancia al diente vecino. ¿Vale? Todo va en la misma línea. Cuanto más cerca tenga que ir nuestro implante del diente adyacente, más riesgo vamos a tener de tener esta patología. ¿Vale? Entonces, Juancho lo que hacía era medir del eje del implante, bueno, de los extremos, de las paredes del implante, hasta el ápice, hasta el eje de los dientes adyacentes, de la raíz más vecina, en el caso de que fuera un molar. Y encontró que cuando la distancia apical mesial es menos de 1,5, el porcentaje de implantes que desarrollan esta patología es del 3%. Vemos, en cambio, que cuando es más de 1,5, el 0,5. Entonces, vemos que se multiplica por 6. Y a nivel distal, pues es menos marcada la diferencia, pero también es mayor el riesgo cuando la distancia es menos de 1,5 milímetros. ¿Vale? Entonces, vemos aquí el resumen de la tesis de Juancho, es que hay un 21% veces más riesgo cuando el implante se coloca inmediato, 26% cuando hay lesión, 26 veces más riesgo cuando el diente sustituido tiene una lesión, y hay otros factores como la distancia apical mesial menor a 1,5 que también tiene efectos. Y luego hay otra serie de factores publicados en la literatura que la verdad es que nosotros no hemos podido estudiar, que tienen poca evidencia, que podría ser la contaminación de la superficie, que se prepare el lecho con sobrecalentamiento, con sobrefresado, que se fenestre apicalmente o incluso se ha relacionado con la carga inmediata, pero son factores que nosotros pensamos que les falta evidencia para poder de verdad decir que son factores de riesgo. Entonces, visto por qué ocurre, cuánto ocurre, vamos a empezar a ver qué hacemos, ¿no? Ya lo hemos adelantado. Cuando tengamos un paciente con un dolor agudo, continuo y bien localizado, haremos radiografía. Si la tenemos, estamos en esta fase que hemos dicho que es muy fácil. Si no la tenemos, tenemos dos opciones. Si estamos muy seguros, bueno, estaremos en una fase aguda no supurada. Si lo tenemos muy claro, actuamos ya para ahorrarle al paciente una semana de dolor y también ahorrarnos el problema de que pueda acelerarse y que fracase el implante. Y si no lo tenemos claro, pues lo que debemos hacer es ver al paciente al cabo de unos pocos días. En cambio, si hay grado de transparencia en el ápice del implante, pues hay dos opciones. Si no hay signos y síntomas, lo controlamos, porque es posible que sea un artefacto o que hayamos fresado de más y sea parte del sobrefresado. En cambio, si hay fístula o destrucción, si vemos algo de supuración por el margen, sabremos que estamos en esta fase. Y aquí podemos actuar, si hay movilidad, extrayendo, y si no hay movilidad, pues todavía podemos hacer la cirugía que veremos a continuación. Entonces, en resumen, el tratamiento es que ante un dolor agudo bien localizado en el ápice del implante, que aumenta al presionar, o que haya fístula, independientemente de que haya signos radiográficos o no, haremos un drenaje quirúrgico. El drenaje, la primera opción que usamos nosotros es el desbridamiento, es decir, levantar un colgajo y si está la ostectomía hecha por la lesión, simplemente cureteamos, limpiamos todo. Si hiciera falta, porque el diente adyacente está involucrado, le hacemos una endodoncia previa y una cirugía periapical intraoperatoria mientras le hacemos la cirugía de limpieza. Y en ocasiones esto, cuando lo cogemos a tiempo, que el diagnóstico es precoz, que es cuando mejor es el pronóstico, es decir, en una fase en la que todavía no se han roto las corticales, pues puede que tengamos que hacer ostectomía e ir a buscar nosotros la lesión. Y en aquellos casos en los que el acceso es complicado, por ejemplo en un 7, o sobre todo cuando es arriesgado, por ejemplo esto nos ocurre en un 5 inferior, cuando tenemos el mentoniano muy cerca de la patología, pues en estos casos no vale la pena meterse a hacer una cirugía y lo que hacemos es que es más sencillo, extraemos el implante y esperamos un tiempo, unas semanas, y lo reposicionamos después, simplemente dejando que cure. Entonces vemos ahora el caso, uno de los casos que veíamos durante la presentación, este caso que veíamos que dos implantes colocados adyacentes a un diente que al cabo de unas semanas vemos que tiene patología, y es un diente que no tenía sintomatología, pero lo que hemos hecho probablemente ha sido al colocar el implante, reactivar esta área. Abrimos un colgajo, al abrir ya simplemente empieza a supurar, veis que está perforada la cortical, limpiamos todo, hacemos un poco de ostectomía para acceder al ápice de ese diente que estaba endodonciado
Colocamos un poco de esponja hemostática, no hace falta poner biomateriales. Veis que está el diente adyacente ya endodonciado, la cirugía periapical hecha y el área que hemos limpiado para eliminar todo el pus. La cirugía apical con endoscopio, sellada los conductos. Y veis el caso que cura, ¿vale? Estos pacientes, la mayoría de casos, el dolor desaparece y los implantes se integran favorablemente. Y aquí el caso terminado con la prótesis. Entonces, ¿cómo es el drenaje? Pues ya lo habéis visto, es una cirugía que para el que se dedica a hacer cirugías es de lo más sencillo que se puede hacer. Se hace con anestesia local, un colágeno espesor completo, se hace osteotomía si hace falta, si no está hecha ya por la lesión, se desbrida, es decir, un curetaje, eliminamos todo el tejido inflamatorio, irrigamos con suero o con clorhexidina, no usamos injertos ni membranas, ¿vale? Son cavidades muy favorables para la regeneración, son contenidas y antiguamente los primeros casos clínicos de este tema solían reseccionar el ápice del implante, sin embargo eso no tiene ningún sentido, no es como un diente que hay que reseccionar el ápice para eliminar el delta, los últimos milímetros del conducto tienen muchos conductos laterales, aquí en el implante no tiene sentido, no se hace. Prescribimos antibióticos y antiinflamatorios, ¿vale? Es una cirugía, como veis, muy sencilla. Vemos el otro caso que hemos visto empezar, el implante colocado inmediato después de extraer un molar temporal, que a los 20 días venía con un área, con dolor agudo. Hacemos un codajo muy sencillo, respetando las papilas. En este caso venía sin la ostectomía hecha, ¿vale? Es una fase que todavía, como es a nivel de los molares inferiores, la cortical es tan gruesa que todavía no ha llegado a perforar, por eso duele tanto. Hacemos una ostectomía nosotros, a través de esa ostectomía limpiamos, irrigamos y cerramos. Y vemos aquí el implante a las 12 semanas, que lo rehabilitamos, todavía se ve el área, pero después, al cabo de un año, el mismo implante está con el área totalmente regenerada, el implante perfecto. Y a los 3 años, pues sigue en su posición y sigue todo bien. El pronóstico de esta cirugía, cuando se detecta a tiempo, pues Juancho ya nos lo dice. Hay un fracaso inicial en torno al 8%, bueno, un 15% de los implantes fracasa en los primeros meses, con lo cual es una cirugía que no ha tenido éxito, pero después ya son implantes que están muy estables en el tiempo. Entonces, por encima del 80% de los implantes, si los diagnosticamos en las primeras etapas, les hacemos una cirugía muy sencilla, drenamos la infección, liberamos la presión y vamos a salvarlos. De forma que bajaremos nuestro porcentaje de implantes que fracasen durante el periodo de esta integración, ¿vale? Bajaremos el número de fracasos tempranos. Vemos aquí, además, la relación entre el pronóstico, la supervivencia de los implantes y el estadio en el que lo detectamos. Vemos como el estadio, los primeros 2 estadios, la aguda no supurada, que es la primera en la que no hay signos radiográficos, es la más difícil de diagnosticar. El paciente solamente tiene dolor prácticamente aquí, no vemos ni inflamación, normalmente es muy poco marcada, ni vemos ningún absceso, ni ninguna fístula, ni vemos nada en la radiografía, pero cuando somos valientes y lo tratamos, pues estos implantes, más en torno a un 90% de ellos van bien. Cuando vamos a la aguda supurada, que ya hemos esperado un poco más y ya tenemos área radiográfica, el diagnóstico es más sencillo y también va bien. En torno al 80% de estos implantes se salva. En cambio, cuando esperamos más o el paciente tarda más en venir porque piensa que el dolor es normal, esto a veces pasa en pacientes que aguantan muy bien el dolor o que son muy sufridos, tardan mucho en venir y ya vienen en esta fase, pues en torno al 50% de los implantes vienen sin movilidad y podemos tratarlos, y en torno al 50% ya fracasan porque tienen movilidad, ya que ya la destrucción de hueso ha sido en torno a todo el diámetro del implante. Entonces, en resumen, lo mismo que os he dicho, ¿vale? Las únicas variables relacionadas significativamente, la más importante es el estadio diagnóstico, y otra de ellas era el diente que estamos reponiendo, pues, si era un incisivo, un molar o un premolar. El resumen de la charla, muy sencillo, ¿vale? Como os decía, es una complicación que cuando la conocemos la tenemos muy fácilmente en mente y enseguida que tenemos un dolor intenso durante el periodo de esta integración, nos acordamos de esta charla y de que tenemos que drenar, o quitando el implante o haciendo un agujero, una ostectomía y drenando. Entonces, la clave aquí es diagnosticarlo temprano, ser valientes. Si podemos en esta fase, si ponemos el dedo y duele en el ápice, un dolor agudo, intenso, que no se va con nada, el paciente toma calmantes y no se calma,
y tocamos con nuestro dedo índice y le duele más, seamos valientes y evitémosle esa semana de dolor y además favorecemos nuestro pronóstico. El tratamiento es un drenaje temprano, cuanto antes mejor, para liberar la presión y limpiar la zona, y todo esto va a hacer que evitemos el fracaso del implante. Entonces, hasta aquí hemos estado un poquito más de una hora. En ese, como dije la semana pasada, con este código QR, con la cámara del iPhone en Android también con alguna aplicación, podéis descargaros, si queréis, los artículos científicos de nuestra unidad que han salido, que hemos utilizado para hacer la presentación. ¿Vale? A partir de aquí, pues dejo a Carlos que organice las preguntas. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de charlar al respecto. Sí, David, vamos a invitar a los participantes que hagan las preguntas por el chat, por favor. Mientras tanto, invito a los panelistas para... Sí. Sí. Juancho está aquí invitado para que nos cuente. Yo no sé si he contado todo bien. Juancho, tú te la sabes al dedillo. Si quieres aportar. Genial. Bueno, así, las preguntas que hayas sobre este tema te las paso a ti. Jorge, bueno, David. Mira, yo os quería en primer lugar dar la enhorabuena porque ha sido una charla muy didáctica. Y yo la verdad que en lo de las periimplantitis retrógradas, toco madera, hasta lo de ahora nunca me he encontrado con ninguna. O sea, no me ha pasado. He visto y yo siempre he defendido o he creído que puede ser por un defecto del fresado. Sin embargo, vuestra estadística lo que mostráis es que no le dais mayor importancia a ello. Y sin embargo, sí que veo que hay una alta incidencia en el implante post-extracción, pero a mí me surge la duda, porque normalmente cuando colocamos un implante post-extracción, estamos colocando, digamos, traspasamos el ápice de donde estaba esa lesión y colocamos el implante más o menos un 40%, bueno, lo que se pueda, en un hueso maduro. Y sin embargo, esas lesiones están circunscritas al ápice del implante. ¿Por qué creéis que puede ser esto? Juancho, ¿quieres opinar? Yo pienso que es porque metemos algo de suciedad hacia adentro, en ese caso. Yo siempre he defendido que puede ser por un calentamiento en el fresado, ¿no? Entonces empieza a formarse un tejido de granulación, una necrosis, una causa mixta, no lo sé. Entonces, por eso me ha sorprendido esta estadística. El fresado es que, claro, es difícil estudiar de forma retrospectiva, no tenemos información del calentamiento. Entonces es un factor que no se puede meter en la ecuación. Entonces, lo que sabemos es que hay una relación, es más frecuente en implantes inmediatos. El calentamiento no sería mayor en implantes inmediatos que en no inmediatos. Tampoco. Eso no explica que sean más frecuentes en inmediatos. Nuestra hipótesis es que el implante inmediato tiene el diente extraído, tiene alguna patología que infectamos nosotros al poner el implante o al fresar. Básicamente es nuestra hipótesis, ¿no, Juancho? Sí. Y lo de que se desarrolle en la porción apical, lo que se escribe en la literatura es que se arrastra. O sea, dentro del lecho quirúrgico se lleva a la zona apical. Y eso, estudiar el fresado a nivel in vivo es muy, muy, muy difícil. Yo sí que reconozco que, bueno, ¿me oís bien? Sí, ¿no? Yo sí que reconozco algunos fracasos de mis implantes en esta presentación, la verdad. Algunos de ellos. Un dolor a punta de dedo que empeora al presionar al paciente, que no se ve ninguna lesión, incluso yo lo reconozco fácilmente, la verdad. Y he quitado algunos implantes ya rehabilitados con 3, 4. Recuerdo el caso de una chica que vino a la consulta también con un dolor y describía exactamente ese cuadro. Y en cuanto al implante se le quitó, me acuerdo que era un puente que llevaba como 10 años en boca, era una barbaridad. Desde el primer día decía que no lo llevaba bien. Y fue quitarle el implante, se podía mantener todavía la rehabilitación que llevaba y mejoró de la sintomatología radicalmente. Así que me ha encantado ver la charla porque no la conocía y enhorabuena por el trabajo. A los dos, a Juan y a David por coordinador. Yo, respecto a eso, Pedro, ahí hay dos cosas
Bueno, la tasa de fracaso, yo creo personalmente que esta lesión se engloba dentro de los fracasos tempranos. Entonces está enmascarado en eso de le ponemos un implante o la realización de los implantes a un paciente y generalmente lo vemos a la semana o a los 10 días de quitar la sutura y no lo volvemos a ver hasta 2 semanas, 3 semanas, al mes de la cirugía. En ese periodo puede acontecer las infecciones tempranas. Entonces, ese fracaso, que la literatura dice que más o menos en un 4%, esta lesión preapical está englobada dentro de ese porcentaje, en mi opinión. Luego, teóricamente, o por ser más estrictos, tendría que ocurrir durante el periodo de la autointegración. Entonces, eso es como mucho hasta el tercer mes, como mucho. Pero los artículos clásicos sí que describen que la contaminación puede ser o bien por factores intraquirúrgicos, por presado, contaminación, infecciones de estructuras vecinas, y también puede ser que si es posterior, que sea que un diente esté vecino, de ahí estudiar la distancia apical diente-implante, si un diente vecino tiene una contaminación, sea capaz de viajar en las estructuras, en este caso del hueso, y anidar en la superficie del implante y producir una infección. Entonces, el nicho, una superficie de implante expuesto, me da igual que sea en la parte más común o apical, es un paraíso para las bacterias. Yo quería felicitarlos por la presentación. Excelente presentación, igual que la de la semana pasada, Pedro y David. Me gustó la forma exquisita como hace la descripción anatómica Pedro. Y tenía una pregunta para David en relación a las parestesias. No sé si tú tienes algún tipo de experiencia con el manejo de citicolina. ¿No? Un fármaco. Es un fármaco que mejora la neurotransmisión porque actúa a nivel de la síntesis, estimula la síntesis de los fosfolípidos en la estructura de la vaina de mielina. Y entonces, lo que pasa es que nosotros, o sea, lo hemos utilizado un poco de forma empírica, recomendado por neurólogos, pero no hemos visto ningún estudio clínico en donde a lo mejor, digamos, describan que es más efectivo que la vitamina B, pero hemos tenido buenos resultados utilizando ese medicamento. Lo difícil de los estudios es que, como no puedes hacer un grupo control fácilmente, porque depende mucho más del grado de lesión que de lo que es. Por eso no hay estudios. Entonces, la única cosa es buscar estudios en ratas. Si tiene sentido biológico, pues, ¿por qué no? Al final, cuantas más armas... Probablemente son casos que se iban a curar igualmente. Los que se curan con vitamina B probablemente se iban a curar igualmente y pasará lo mismo con la acetilcolina, que son la mayoría. La mayoría de veces la lesión no lo hemos hecho tan mal como para lesionarlo, como el caso segundo que ponía, ¿no? No atravesamos generalmente el nervio. Si hemos medido un poco mal al dentario, teníamos en cuenta 2 milímetros de seguridad, quizá nos hemos quedado a ras. Es raro que nos metamos dentro y lo lesionemos, con lo cual suelen ser casos que se recuperan espontáneamente. Pero, porque no lo conozco, pero lo buscaré, porque siempre que doy la charla, alguien pregunta algo de esto y entonces me toca añadirlo para la siguiente. Yo también, el uso de la vitamina B también en el ámbito de la traumatología, en dolores nerviosos de columna, los dolores lumbares también, para recuperar al nivel nervioso también es una de las recomendaciones que dan los traumatólogos, así que creo que está bastante extendido dentro del ámbito médico en general. Pedro, perdón, voy a aprovechar. Hay una pregunta respecto a la vitamina B12. ¿Cuánto sería la dosis? Pues es que damos un complejo de vitaminas, que hay varias marcas, y se toma una pastilla al día. Lo puedo buscar el medicamento, pero solemos dar hidroxil y lleva diferentes cantidades de cada una de las vitaminas B y pues una pastilla al día. Mira, una pregunta. Sí. Perdón. ¿Habéis tenido algún caso de hiperestesias en el manejo del dentario? Si lo habéis tenido que manejar, porque a veces... por ejemplo, el caso que teníamos, el de larga duración, sí. O sea, tenía dolor de forma permanente, pero además cuando tocábamos tenía más dolor.
Pero esos son casos, yo creo que son más de, no el que has causado tú, que es un caso agudo, sino que viene ya con un problema más grave, referido. ¿Y cómo se manejaría ese...? Lo que hacemos es quitar los implantes y dar una Extraer los oportunidad, implantes. dar una oportunidad a que haya una regeneración nerviosa. Si no la hay, ya es un manejo de paciente con neuralgia del trigémino. Sí, de farmacológico y paciencia. Farmacológico, y si no funciona, pues ya armas de neuralgia del trigémino, de lesión del ganglio de Gasser, por ejemplo, con radiofrecuencia o alguna alternativa así. ¿Y tenéis algún tipo de experiencia con la fotoestimulación y el láser y todo esto? Hay gente que lo propugna, dicen que recuperan. No sé si habéis tenido la oportunidad de... No lo hemos usado. La verdad es que en este tema nosotros nos dejamos orientar por mi padre, que es Miguel Peñarrocha, y que él es neurólogo. Además de estomatólogo, es neurólogo, con lo cual en general es el que toma las decisiones. Colaboramos con un anestesista especialista en dolor, y cuando hay una neuralgia del trigémino, un dolor así que no conseguimos solucionar con fármacos, se suele hacer radiofrecuencia a nivel de ganglio de Gasser, que va bien durante 2 o 3 años. El paciente mejora 2 o 3 años. Muy bien. Miguel, ¿te parece si pasamos a las preguntas? Sí, claro. Preguntan, ¿qué se hace en la superficie del implante cuando se detecta una preimplantitis? ¿Es posible limpiar la superficie? Juancho, ¿respondes? Bueno, una vez abierto el lecho quirúrgico, en el caso de que no esté hecha la ostectomía de forma natural, se accede, se limpia bien, y lo más importante es quitar todo el tejido de granulación. Generalmente está en las paredes, pero en el ápice también puede quedar, ¿vale? En el último caso, por ejemplo, que ha enseñado David, con el endoscopio, el objetivo es comprobar en todas las paredes de forma tridimensional que no queda ningún resto, porque cualquier resto epitelial podría reproducirlo otra vez y agravar igualmente, porque el defecto estaría hecho. Entonces, más que la descontaminación de la superficie, es a nivel del tejido y una irrigación muy, muy profusa para eliminar cualquier resto. Pero no se hace hemos pasado a veces ultrasonidos, pero no hay ninguna evidencia de descontaminación de superficie como nos pasa con la preimplantitis coronal. Suele ir bien, ¿no? Suero, clorhexidina. Sí. El oxígeno, más bien es la entrada de oxígeno y cambiar la flora bacteriana. Es muy sencillo. Preguntan acerca de tratamientos antibióticos. ¿Podría resolver el problema? Juancho, ¿contestas tú? Los antibióticos, bueno, una cosa de inciso anterior. Lo que has dicho, por ejemplo, de abrir para que entre oxígeno, tiene sentido. Nosotros en la patología además hemos estudiado la histopatología, que ha enseñado alguna histología, pero también las bacterias, y todo el complejo bacteriano es anaerobio, gran negativo. Entonces, simplemente con el hecho de abrir y oxigenar y limpiar todo, la gran mayoría de bacterias muere. Respecto a los antibióticos, sí. Si la pregunta es si le damos a los pacientes que tratamos de lesión preapical al implante antibióticos, de manera previa sí que se lo damos. Más que nada para bajar la carga bacteriana, porque vamos a hacer otra cirugía, en realidad. Entonces, para no recontaminar de nuevo, bajar ese cruce de contaminación, lo damos. Lo importante aquí, que ahora sí que hay muchos, o parece que hay más estudios que lo están incorporando en su línea de investigación, es el uso de antibióticos pre o post, el efecto que tiene, el efecto protector a la hora de desarrollar o frenar los fracasos tempranos en implantes. Bien. La pregunta, Carlos, era si con antibióticos solo se curaría. Por contestarla bien. Específicamente y literal, sí, solo con antibióticos. No. La respuesta a esa pregunta es que no. Ese paciente que viene con un dolor agudo en el ápice del implante, el más peligroso es el que le haces una radiografía y no lo ves. Ese paciente, si no lo ves y no lo sigues, lo siguiente que hace es que viene, si tienes mucha suerte, fistuliza. Pero en los dientes suele fistulizar, pero en los implantes lo más frecuente es que no fistuliza, se destruye todo el hueso a lo largo del implante y él viene con el paciente el implante en la mano, con antibióticos. Entonces, lo que no puedes hacer es darle antibióticos y te veré el mes que viene. No.
Si le das antibióticos es porque no estás seguro del diagnóstico, crees que puede ser esto, pero no estás seguro. Porque hay pacientes más quejicas, que parece que un dolor postoperatorio que se alarga un poco es una montaña. Entonces, ese paciente puedes tener la duda y dices, pues voy a esperar unos días más a ver si la clínica me ayuda. Y la radiografía se desarrolla y me ayuda. Pero no lo pierdes de vista, porque solo con antibióticos no desaparece. El implante es un absceso. Las infecciones odontogénicas no se curan con antibióticos, porque no llegan. Entonces, lo que hay que hacer es drenar el absceso. Tratamientos de drenaje, el único. Aquí tengo otra pregunta relacionada a esto. Si haces una osteotomía y legras el implante, ¿esto no afecta en el proceso de desintegración? Una buena pregunta, Juancho. ¿Contestas? No, en principio todas las cavidades son retentivas, son favorables para que se forme un nuevo coágulo de sangre y se restablezca. De hecho, el término que todavía nos ha acuñado es la reosteointegración, porque ahí lo que sucede es que se ha parado o no se ha terminado de formar el hueso en el proceso normal de desintegración, pero una vez que quitamos lo que lo impide, lo que estamos haciendo es que de forma favorable se forme ese hueso. Yo creo que, por añadir, yo pienso que cómo cura esta patología demuestra que la reosteointegración existe. Lo que pasa es que en la reosteointegración, en la periodontitis marginal o coronal, el problema es que es imposible, o prácticamente imposible, aislar la zona regenerada de la cavidad oral, con lo cual se sobreinfecta. En cambio, en esta, que es una lesión mucho más contenida, muy favorable, con un cierre hermético, aquí conseguimos de verdad que la herida quede, ya deja de haber una comunicación con el exterior, la carga bacteriana la puede asumir el organismo y controlarla, y el hueso se forma porque es una cavidad muy favorable para la regeneración. Y no tenemos ningún implante que hayamos sacado con trefina de esta serie y veamos que hay integración, pero clínicamente lo que parece es que hay integración y radiográficamente lo mismo. Entonces, Perfecto. 100% seguros histológicamente no sabemos. Perfecto. ¿Qué pasa si es que hay un diente adyacente involucrado? ¿Primero harías la endodoncia o el drenaje quirúrgico? Primero la endodoncia. Y casi a la vez. El mismo día incluso. La endodoncia o el día de antes y al día siguiente la cirugía, o ese mismo día la cirugía, y nosotros lo hacemos la cirugía periapical. O sea que casi hacemos la endodoncia, luego lo pasamos al quirófano, drenamos y hacemos la cirugía apical por asegurarnos de que ya que tenemos la zona ahí, pues reseccionamos el ápice y lo sellamos. Acerca de la irrigación en la colocación del implante, ¿cuál es la opinión de ustedes acerca de irrigar con suero frío recién sacado de la nevera? A ver, si de verdad pensamos que el sobrecalentamiento va a ser un problema, pues tiene sentido enfriar cuanto más mejor. Pienso que es más importante ser cuidadoso y no pasarse de presión que la temperatura del suero, pero obviamente todo ayuda. No hay ningún estudio al respecto de usar suero frío o no frío. Son temas que están, no sé, Pedro y Jorge igual tienen alguna opinión. O los Pedros y Jorge. Yo siempre lo pongo frío, pero vamos. Como no cuesta nada, cuesta lo mismo. Por si acaso. Pero sí que es más superstición o por así decirlo, no entra dentro del ámbito científico. Acá hay una pregunta acerca de la definición de periimplantitis temprana. Si es que esta se produce los 3 primeros meses, después de los 3 primeros, ¿se considera no temprana? Temprana es un término que la diferencia de la periimplantitis marginal o coronal. Pues la periimplantitis sin adjetivos, todo el mundo asumimos que es la importante, ¿no? La que es de largo plazo, se diferencia de la temprana. O sea, la periimplantitis no temprana sería la periimplantitis marginal o coronal, ¿vale? La que nos preocupa tanto. En cambio, esta es porque, como ocurre al principio, pues temprana. No sé si me he explicado bien, pero va por ahí. O sea, esta es temprana y no existe apical no temprana. La temprana es apical. Y la no temprana sería marginal. Sí.
Preguntan acerca de una técnica vista en la exposición. ¿Por qué introduces una esponja de fibrina? Me parece que era una esponja de colágeno, ¿no? Era una esponja de De colágeno. Colágeno. Sí. Porque sangraría el caso, era una cavidad grande y por favorecer el coágulo. Vamos, se podría no haber hecho. Una esponja barata. Ese caso era la cavidad era muy grande y sobre todo en profundidad. Y se intentó reposicionar el colo bajo y se colapsaba el tejido blando. Entonces, para evitar eso y que el tejido blando colapse en la cicatrización, el profesor Miguel Peña Rocha colocó la esponja de colágeno. Vale. Hay una consulta acerca de un caso clínico. Dice, literal, tengo un caso en el que hay sondaje puntual de la longitud de IOI en 21 tras 3 meses de colocación. Se hizo regeneración ósea guiada, regeneración ósea. No fue inmediato, le duele. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué hago? No hay margen periapical, pero se ha perdido hueso crestal. Está con provisionales. A ver, son muchas cosas. Yo creo que Sí. un implante en un central que se ha puesto con regeneración ósea simultánea, entiendo, yo no pensaría en esta patología. Sobre todo si tienes un sondaje, pensaría más bien en que hay un fracaso de la regeneración ósea. Y lo que vas a tener si no ocurre nada es que tendrás una perimplantitis de la otra, de la no temprana. Eso es lo más probable, o sea, no. Si quieres, repítemela y volvemos a pensar la respuesta. Y si alguien quiere una cosa diferente. A ver, pasamos con otra mejor. Están consultando casos clínicos reales. Tengo un caso de un paciente con un implante en un premolar inferior que cuando rehabilito le duele. Sin rehabilitación, no. Ya lleva un año. Yo diría una fibrointegración. O sea, que no está integrado en tejido conectivo, no mineralizado. Entonces, cuando recibe fuerzas, le duele. Yo siempre tengo una máxima que es implante que duele al cubo de la basura. Claro. Sí. Y no falla, eso no sí. falla, tarde o temprano. Una pregunta, a ver, ¿por qué no se usa trefina para hacer la osteotomía? ¿Por calor? ¿Así obtendrías hueso autógeno para injertar? Porque es más complicado de usar. Al final tenemos una pieza de mano con una bola y es fácil de. La cavidad va a regenerar, no hace falta que le pongamos hueso autólogo para que. Es una cavidad contenida, un defecto muy favorable que regenera de las paredes del defecto. No hace falta que le injertemos nada. De hecho, ya lo he puesto que. De hecho, lo que tendemos a hacer en una cavidad que es contaminada es no ponerle nada. Queremos que se limpie, dejarla limpia, que entre oxígeno y luego no meterle nada raro que pueda infectarse. ¿Qué opinas de los tratamientos con peróxido de hidrógeno al 6%? ¿En qué tratamiento podrías usarlas en este tipo de lesiones preimplantares? Seguro que iría bien. Es que, como hemos dicho, van bien con suero y con clorhexidina, que lo tenemos más a mano. O sea, que el oxígeno que entra de abrir es suficiente y nos van bien más del 80% de los casos que detectamos y drenamos, y los que no nos van bien probablemente tampoco irían bien con otra cosa. Es que hemos llegado demasiado tarde. Entonces, no tenemos experiencia. Ojo porque el peróxido quema, como dato clínico. En implantes post-extracción, ¿irrigas? En implantes post-extracción, ¿irrigáis o qué protocolo de desinfección utilizas aparte del legrado mecánico? En esta serie de casos, los que hubiera en el pasado en el máster sería de legrado, que esa es otra cuestión. Pues el legrado tiene que ser, cuanto más conoces esta patología, pues más tienes que ser un loco de legrar y irrigar con clorhexidina o irrigar con suero. O sea, que compras una buena legra con dientes que raspe bien, y la duda ahí sería si tiene sentido poner antibióticos locales, cosas así. Tampoco creo que se solucione con antibióticos locales, creo que es más de mecánico, de limpiar bien. O sea que no sé si he respondido a la pregunta.
protocolo es que hay que legrar como un loco y regar. ¿Qué opinas de desinfectar el ápice del implante y de paso la cavidad con ácido ortofosfórico? Es lo mismo que con el peróxido, que es que si va bien con suero y clorhexidina, que no causan ningún daño y son fáciles y baratos y disponibles, es que lo que es limpiar, legrar el tejido de granulación, como ha dicho Juancho, curetear todo y que entre oxígeno. Yo estoy seguro de que en muchos casos, no hace falta irrigar con nada. Con el sangrado propio del paciente, que entre oxígeno y que cureteemos es suficiente. O sea que no hace falta complicarse la vida. Es como la perimplantitis, la otra, la marginal, que le echamos toda la receta, le ponemos todo porque como nada va bien, pues le ponemos una, otra. El airflow, el ácido, el antibiótico local. Aquí, en cambio, como va bien de por sí, tampoco nos complicamos la vida. Usamos lo que tenemos disponible a mano y es barato y no causa ningún problema. Sobre todo también podríamos meter lejía, pero entonces sería un problemón. Pues el ácido, pues lo mismo. Pues, ¿para qué ponerle ácido y que luego nos quede algo de ácido dentro? Sí. Bueno, vamos con la pregunta final. En un implante pterigoideo o retromolar, ¿hay una longitud máxima del implante para evitar riesgos a nivel anatómico? Esta pregunta que tiene que ver con esta. Con esta charla. Esa es para Pedro, tiene que ver con anatomía. Tiene que ver con anatomía. Sí. ¿Podemos repetir la pregunta, por favor? Preguntaba si en un implante pterigoideo hay una distancia mínima para evitar complicaciones. Una distancia mínima para, hombre. Por la a ver, arteria palatina, me imagino que lo Un tamaño mínimo. David Supongo que está se harto refiere. de escucharme decir esto y siempre lo digo. Los implantes pterigoideos muy pocos están en pterigoides, realmente. Tú miras la serie de artículos En la y la apófisis palatina del hueso piramidal. La mayoría está normalmente en la tuberosidad del maxilar, porque la apófisis, o sea, la parte del hueso palatino es un hueso completamente compacto. Entonces, sí, claro, primero hay que hacer un buen estudio radiográfico, unas buenas pruebas complementarias y mantener una distancia con la salida del nervio palatino y del hueso palatino, que es normalmente en medial de donde termina la tuberosidad del maxilar. Es simplemente eso, una distancia mínima, pues no sabría decirte, por lo menos 2 milímetros, la misma distancia que mantenemos a los nervios, lógicamente. Pero es una zona con un sangrado que es relativamente controlable, pero hay que tener mucho cuidado y usar osteotomos siempre, hacer un primer fresado con una fresa quizá un poco más agresiva y después usar osteotomos para ir expandiendo y notar lo compacto del hueso palatino para no meternos dentro de la parte posterior o cerca de la fosa pterigomaxilar, que es lo que hemos estudiado antes. Correcto. Bueno, muchas gracias. Bueno, David, Pedro, Juan Antonio, muchísimas gracias por vuestra ponencia, ha sido maravillosa. Gracias también a Jorge Delgado y a Pedro Pablo por acompañarnos siempre, por estar ahí siempre a pie de cañón. Informar a todos los asistentes que continuamos con la formación. Mañana a las 12 de la mañana tendremos al doctor José Martín. A las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde, perdón, tendremos al doctor Santiago Ferris. El jueves tendremos a las 7 de la tarde también a la doctora Miriam Teule. El sábado tendremos un especial de casos clínicos con el doctor Jesús Pato Mourelo, el doctor Alberto Fernández, el doctor Pedro Pablo Blanco y el doctor Fran Díaz. Y la semana siguiente tendremos formación de nuevo, que ya podemos adelantar que estará nuestro compañero el doctor Carlos Ayala haciendo un especial también sobre flujo editorial. Así que os animamos a continuar con Movimiento Galimplant, os animamos a seguirnos, recordar que tenéis en nuestra página web todos los accesos para las inscripciones y que podéis ver también los vídeos de las ponencias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta gracias. luego, buenas noches. Entonces, muy bien. Gracias. Hasta luego. David, muchas gracias. Gracias a ti, Liana. Un besito grande, de verdad.